Un esclavo sin nada terminó enseñando filosofía a generaciones de emperadores, que sabía él que la mayoría de nosotros no sabe, que hay cosas que puedes controlar y cosas que no, y confundir esas dos categorías es la razón por la que sufres. Se llamaba Epicteto. Nació esclavo en el siglo I en lo que hoy es Turquía. Su amo le rompió la pierna, según cuenta la tradición, y quedó cojo para siempre. Y sin embargo, cuando por fin obtuvo la libertad, no se dedicó a lamentar lo que había perdido, se dedicó a enseñar la primera de las 4 virtudes cardinales del estoicismo, la sabiduría o sofia. Para los estoicos, la sabiduría no es acumular datos ni citas para impresionar en una cena. Es la capacidad de distinguir con claridad qué depende de ti y qué no. Epicteto lo resumió en una frase que sigue siendo el núcleo de toda la filosofía estoica. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que se forman sobre ellas. Piensa en esto. Tu pierna rota no está bajo tu control. El tráfico no está bajo tu control. Lo que piensa de ti un desconocido en redes sociales no está bajo tu control. Pero tu reacción, tu interpretación, tu siguiente paso, eso sí lo está. La sabiduría estoica consiste exactamente en aprender a poner tu energía solo ahí. ¿Cómo se aplica esto hoy en tu semana real? Cuando algo te frustre, antes de reaccionar, hazte una sola pregunta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, la emoción que sientes no cambia el hecho, solo te desgasta a ti. Si la respuesta es sí, entonces la sabiduría no está en preocuparte, está en actuar. Escribir esa pregunta en una nota, literalmente pegada en tu escritorio o en el fondo de tu celular, es un ejercicio estoico real, no una frase motivacional vacía. Te obliga a clasificar cada problema antes de gastarte en él. Epicteto pasó de no tener control sobre su propio cuerpo a tener un control absoluto sobre su mente. Esa es la primera virtud. Pero saber distinguir lo correcto no basta si después no actúas con justicia hacia los demás. Y ahí es donde entra la segunda virtud cardinal. Justicia, año 175 después de Cristo. Un general romano llamado Avidio Casio, creyendo que el emperador Marco Aurelio había muerto, se proclama emperador él mismo y se subleva. Es traición pura, el tipo de crimen que en Roma se pagaba con la ejecución de toda la familia del traidor, sin excepciones. Marco Aurelio, al enterarse, hace algo que sorprende a todo su ejército. Pide que no se mate a Casio si logran capturarlo con vida. Y cuando los propios soldados de Casio lo asesinan por su cuenta, el emperador se niega a perseguir o ejecutar a su familia. En sus meditaciones, el mismo texto que escribía de noche solo para sí mismo, no para publicarlo, Marco Aurelio había anotado años antes: lo que no es bueno para el enjambre, tampoco es bueno para la abeja. Esa frase es la justicia estoica resumida en una imagen. No existe tu bien separado del bien de la comunidad en la que vives. Para los estoicos, la justicia o dikaiosine no es solo cumplir la ley, es actuar pensando en el efecto que tu conducta tiene sobre los demás, incluso cuando nadie te está mirando e incluso cuando tienes el poder de no rendirle cuentas a nadie, como le pasaba a un emperador romano. Y en tu vida diaria, sin ejércitos ni traiciones, ¿cómo se ve esto? Se ven decisiones pequeñas que casi nunca tienen testigos. Si le das el crédito correcto a un compañero de trabajo por una idea que fue suya, si tratas igual a la persona que te puede ayudar y a la que no te sirve para nada, si mantienes tu palabra en un acuerdo aunque romperlo te convenga y nadie se vaya a enterar. La prueba real de la justicia estoica no es cómo actúas frente a tu jefe. Es cómo actúas cuando la única persona que sabe lo que hiciste eres tú. Pero ser justo con calma, sin miedo, requiere algo más. Requiere estar dispuesto a sostener esa postura incluso cuando te cueste caro. Y eso ya no es sabiduría ni justicia. Eso es coraje. Coraje, Roma, año 49 a.C. Julio César acaba de cruzar el río Rubicón con su ejército en abierta rebelión contra el Senado. Prácticamente todo el mundo político romano empieza a calcular de qué lado le conviene estar. Hay un senador que no calcula nada de eso, Catón el joven. Catón se opone a César públicamente, sabiendo que no tiene el ejército, ni los aliados, ni las probabilidades a su favor. Pierde. Y cuando la derrota es total y la ciudad de Útica cae en manos de César, Catón elige quitarse la vida antes que vivir bajo un poder que considera ilegítimo, y antes que aceptar el perdón de un hombre al que nunca reconoció autoridad para perdonarlo. Séneca, escribiendo décadas después, usa a Catón como el ejemplo máximo de Andreia, el coraje estoico, y explica algo clave. El coraje estoico no es ausencia de miedo. Es actuar de acuerdo a lo que consideras correcto a pesar del miedo, incluso cuando el resultado más probable es perder. En sus cartas, Séneca lo dice así: no es que no nos atrevamos a hacer las cosas porque son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Nadie te va a pedir enfrentarte a un ejército. Pero el coraje estoico aparece todas las semanas en versiones mucho más pequeñas y mucho más incómodas. Decirle a tu jefe que un plan tiene un error antes de que sea tarde, terminar una relación que ya sabes que no funciona en vez de dejar que se apague sola durante 2 años, admitir en voz alta que te equivocaste delante de la persona frente a la que más te cuesta admitirlo.
En todos esos casos existe una salida más cómoda, que es quedarte callado. El coraje estoico consiste en elegir la salida incómoda cuando es la correcta, no en eliminar el miedo antes de elegir. Sabiduría para ver con claridad, justicia para actuar bien con otros, coraje para sostenerlo aunque cueste. Queda una última virtud, y es probablemente la más subestimada de las 4. Templanza. Séneca fue, según los historiadores romanos, una de las personas más ricas de todo el imperio. Tenía propiedades en media Italia y en Egipto, y una fortuna que hoy se estimaría en cientos de millones de dólares. Y al mismo tiempo escribió página tras página sobre vivir con moderación, sobre no depender del lujo, sobre comer poco y dormir en superficies duras para entrenar el cuerpo a necesitar menos. Sus críticos, empezando por el historiador Casio Dion, lo acusaron en su época de ser un hipócrita. ¿Cómo vas a predicar moderación con esa fortuna? Séneca respondió a esa crítica exacta en su texto sobre la vida feliz. La virtud, dice, no es rechazar la riqueza, es no dejar que la riqueza te controle a ti. Un estoico rico usa el dinero sin necesitarlo, lo pierde todo y sigue siendo el mismo. Esa es la templanza o sofrosine, la moderación en el deseo. El placer y el consumo, no por culpa ni por privación, sino porque el estoico entiende que depender de más y más de algo externo es entregarle a ese algo el control de tu estado de ánimo. Cuanto más necesitas algo para estar bien, menos libre eres. Hoy la templanza no se prueba con fortunas de senador romano. Se prueba con cosas mucho más comunes. Revisar el celular apenas te despiertas porque no puedes tolerar 10 minutos sin saber qué pasó en la noche. Comer de más no porque tengas hambre sino porque la comida está ahí. Comprar algo que no necesitas solo porque viste la notificación de descuento. La pregunta estoica de la templanza no es ¿puedo tenerlo? ¿Es lo necesito para estar bien o simplemente lo quiero? Si la respuesta es que lo necesitas para estar bien, ese es exactamente el momento de practicar prescindir de eso un rato, aunque puedas pagarlo. Sabiduría, justicia, coraje y templanza no son 4 reglas sueltas, son la misma persona actuando bien en 4 situaciones distintas. Ves con claridad, tratas bien a los demás, sostienes lo correcto bajo presión y no dejas que el deseo te controle. Esa es toda la ética estoica en 4 palabras. Si te interesa seguir entendiendo el estoicismo aplicado a decisiones reales como estas, suscríbete, subo un concepto nuevo cada semana.